No sé qué va a quedar de este video, pero voy a hablar de las IA, del concepto de realidad y algo más. Escuché el otro día a Rebord hablar de la IA que produce o va a producir estos contenidos demasiado realistas y que es un problema o puede ser un problema a la hora de confiar en una realidad en la que no podemos confiar porque hay cosas que son falsas y son demasiado verosímiles. No hay forma de distinguir, con el uso al menos de tus facultades y sentidos, si algo pasó o no pasó. Y me pareció muy interesante porque más allá del show, digo, de toda esa postura extrema que tiene que ver con el show, que no lo estoy criticando, al contrario, me parece que está muy bueno, eso lo hace un buen comunicador. Sí me pareció interesante, iba a ser algo un poco más corto, una story en Instagram hablando, pero dije, es un poco denso, ¿a quién le va a interesar? Entonces en vez de pensar, bueno, el tema no es interesante, dije, el formato quizás no es el correcto, vamos a hacer un video de 6 minutos en vez de una historia de 30 segundos, porque eso es mucho mejor, ¿no? La idea no es nueva, pero me parece que el enfoque sí. Pero el sombrero es nuevo. No porque a nadie se le haya ocurrido, sino porque yo no lo venía pensando desde ese lugar. Pero esta idea de que estos videos que se hacen con inteligencia artificial, que los tenemos tanto desde pavadas o memes, que claramente se nota que es trucho, porque es la idea, a cuestiones que tienen más que ver imitar la realidad, sobre todo con lo que tiene que ver con actualidad y política, como nos pasó acá en Argentina, digo, hace poquito con el video de Macri. Quería contarles que tomé la decisión. Me parece que está la pregunta, ¿no? Si esto es muy parecido a la realidad y no lo podemos diferenciar, ¿sí? Porque los ejemplos de ahora todavía son muy feos y son diferenciables, pero quizás en un año, 2, 5, 10, no. Entonces va a ser un problema, porque ¿en qué confías? Si la imagen y el video, que hasta ahora creíamos que era evidencia, deja de serlo. ¿Cuál es el lugar de la verdad en una sociedad que ya no puede distinguirla? ¿Cambia la verdad si uno no puede percibir la verdad? Me parece que es un error pensar que la IA es una amenaza diferente y mucho más peligrosa que otras. Si es una amenaza o no, digo, pero que es mucho más peligrosa que otros cambios tecnológicos en el pasado a la idea que tenemos nosotros de realidad y cómo construimos el conocimiento. Una crisis de sentido sin precedentes en la historia de la humanidad. Una crisis de la percepción como no se ha visto jamás. Porque en realidad es algo que ha pasado siempre. Digo, la lectura y la escritura, ¿sí? Como formatos de transmisión y preservación de conocimiento para la población, para la gran población que era analfabeta, y bueno, suponía una amenaza tecnológica, porque lo era, en el sentido de, bueno, te vas a tener que adaptar o quedarás en el camino. Cuando surge la imprenta pasa lo mismo, ¿sí? Cuando surge el cine, la televisión, pasa lo mismo. Internet quizás es lo que más tenemos, lo más reciente como salto tecnológico, y ahora el tema de las IA, que veremos hasta dónde llega, pero claramente es un salto tecnológico que supone una necesidad de hacer un cambio. Uno como sociedad o como individuo dentro de una sociedad tiene que adaptarse a los saltos tecnológicos simplemente por una cuestión de seguir integrado en un grupo social y poder acceder a los trabajos por los cuales uno es pagado y puede subsistir, no mucho más que eso, ¿sí? Lo vemos en todo lado, ¿no? Como, bueno, ¿qué va a pasar con los diseñadores si la IA? ¿Qué va a pasar con los docentes si la IA? Etcétera. Que en general es muy fácil llegar al fondo del argumento porque siempre termina en el mismo lado. Bueno, no tienen criterio, no tienen discernimiento, se supone que el conocimiento, el bagaje que uno tiene permite ganarle a esa tecnología. Pero quizás mañana no sea así. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando efectivamente pueden hacer lo mismo? ¿Sí? Porque el sentimiento, bueno, qué sé yo, medio un bolazo, porque en realidad vos no podés saber cuál es el sentimiento detrás de algo, salvo que te lo digan. Entonces, uno lo interpreta como quiere, obviamente, es lo subjetivo del arte, pero, no, el autor estaba pensando, no lo sabemos, no nos cambia nada. Lo puede hacer una máquina y que te guste y decir, me hace pensar en tal cosa, y eso es todo, porque en realidad el arte está en el espectador, no en el productor. Eso siempre ha sido así. Pero sí se me ocurre que es un problema a la idea de discernir, a la hora de discernir qué es realidad y qué no, ¿sí? Porque nosotros en general, como individuos y como sociedad, nos manejamos en base a
qué consideramos que es real y qué no. No es un problema de este salto tecnológico, sino que quizás nosotros venimos lentos a la hora de prepararnos para otra cosa. Las sociedades preparan sus cambios, sea de forma consciente o inconsciente. Entonces, el problema me parece que el problema no es tanto qué pueden hacer o no las inteligencias artificiales, sino por qué nosotros dependemos de esa noción de realidad que nuestra propia tecnología está dejando obsoleta, ¿sí? Quizás es hora de avanzar a otra cosa, ¿sí? Por mucho tiempo lo que estaba escrito era real, ¿sí? Por eso todavía hay gente muy mayor que es como, no, bueno, pero lo vi en el diario, lo vi en la tele, entonces debe ser así. Nosotros ya hemos ido más allá de la idea de la autoridad, o un poco, porque cada uno en realidad sigue la autoridad que quiere. Pero bueno, pónganle que eso ya lo traspasamos, ya lo trascendimos. Quizás es hora de trascender la idea de que lo que vemos es evidente, por lo tanto es real. Y habrá que investigar. Con lo cual, si lo piensan, no es tanto más complicado. Simplemente hay que ir un poco más allá. Es decir, che, ¿esto será real? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? También es verdad que la realidad, el día a día es cada vez más ridículo, entonces es difícil saber razonar qué puede ser y qué no. Pero en el fondo siempre está la misma cuestión. Bueno, ok, ¿cuánto le dedicaste a pensar si esto se corresponde con lo que vos considerás la realidad? 2 segundos. Y bueno, entonces no, claramente cualquier imagen hecha por IA que esté más o menos bien te va a engañar. El tema es ir un poco más allá. Digo, siempre el fondo está en encararlo de otro lugar. Pero repito, quizás evolutivamente, socioevolutivamente, estamos un poco lentos, quizás, en trascender esta idea de realidad y pasar a otra. Que la realidad será, qué sé yo, no sé, tendremos que verlo. O quizás no estamos lentos, quizás simplemente siempre se dan los cambios evolutivos así, los saltos evolutivos, y es difícil cuando uno está en ese momento darse cuenta de si viene rápido o viene lento. Evolutivo me refiero a cambiar la forma de pensar y cambiar la forma de trabajar, no así vamos a tener un dedo más o un dedo menos. Pero nada, me parece interesante esa forma de pensar. Es algo que sí veo en términos del lenguaje que se está moviendo, ¿sí? No sé si para bien o para mal, pero se está moviendo en la idea de que usamos el lenguaje no como si pensamos en Saussure, ¿sí? En lingüística, digo, estamos como intentando romper, no sé si a propósito o no, el vínculo entre el significado y el significante, es decir, entre la palabra y entre lo que significa. No romper el vínculo, sino que eso que siempre fue aleatorio, eso es lo que dice Saussure, sea más aleatorio aún. En el sentido de que, bueno, el mueble de patas con patas para apoyar algo es mesa porque pintó. No solo eso, sino que ahora yo digo mesa y en realidad no me refiero a nada. Simplemente mesa. Es puro significante y detrás no hay significado, ¿sí? Que es un poco lo que propone esto que se llama el brain rot, la pudredumbre del cerebro, ya sea en cuestiones de imágenes o en cuestiones de lenguaje. Es como palabras vacías, porque no tiene significado, pero no porque no lo sabemos, sino porque no lo tiene. Y esa es la gracia. Es un cambio en la forma de percibir el lenguaje y percibir la realidad. No sé si es bueno o malo, ya lo veremos, pero es un cambio, es algo que está pasando en el medio. Como verán, no tengo muchas conclusiones de nada, simplemente es algo que quería tirar, comentar, ver que tampoco sé qué tan claro quedó o si dije algo que no tuvieran ya en mente, pero sí quisiera saber qué opinan del tema, ¿sí? Cómo lo ven, ya sea a nivel individual, a nivel laboral, en sus distintos rubros, ¿sí? Realmente me interesa conversarlo, por eso me parecía que un video más largo tenía sentido. Y además porque tenía esta portada, que es la portada que verán del video, está diseñada hace rato para otra cosa, pero me vino muy bien para esto, porque el otro video, qué sé yo, algún día lo haré, quizás, algún día, quizás no, pero me venía bien. Y lo que sí, por favor, les voy a pedir es que me pongan en comentarios si llegaron hasta acá, si llegaron hasta acá, me ponen si entienden o no la referencia del título de la portada, del título del video. No es muy complicado, pero a mí me causa mucha gracia y necesito que me digan sí, lo entendí, jaja, o sí lo entendí, no me pareció gracioso. Y si lo googlean, porque no lo conocen, porque no tienen por qué conocer, igual pónganmelo, porque por lo menos se tomaron 30 segundos en averiguar algo, y eso está muy bien a esta altura del partido. Si les gustó el video, háganmelo saber, porque me sirve para decir, bueno, ok, hago más de esto, y si no, no. Pero me parece una forma interesante de trabajar temas, o de pensar temas, que quizás no dan para un estudio gigante porque no tengo tanta información, pero sí por lo menos para pensarlo acá.
Gracias y nos vemos en el próximo video.